Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos aquí una vez más al canal de Capilla de Calvario Palm Desert, Calvary Chapel, Palm Desert. Saludos a todos, damos la bienvenida a este 23 de febrero de 2025 ya. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar hoy. Acabamos de terminar, acuérdense, el libro de los hechos de los apóstoles a través o los hechos de Cristo, perdón, a través de los apóstoles. Amén, que todavía continúan hasta este tiempo. El Señor obrando a través de ti, el Señor obrando a través de mí. Amén. Acabamos de terminar el capítulo 28, donde Pablo dice que seguía predicando el Evangelio. Mira, para terminar, dice el versículo 30 y 31 del libro de los Hechos, capítulo 28, el final. Dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que alquilaba a todos los que venían a él, y todos los que venían a él recibía allí, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. Amén. Pablo verdaderamente terminó la carrera como él lo puso en una de las escrituras. Amén. Pablo terminó bien. Y así tenemos que terminar también nosotros, hermanos. Bueno, antes de comenzar, vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde te pidemos, Señor, guianza, Señor, de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, en esta tarde. Danos ojos para oír. Danos ojos para ver. Danos oídos para oír, Padre, para oír y escuchar esos misterios que solo vienen de lo alto y que solo pueden ser revelados a través de tu Espíritu Santo, Señor. Bendito eres tú, Señor, por siempre. Te damos la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, como les dije, vamos a entrar al libro de los Romanos después de haber terminado el libro de los Hechos y como hacemos aquí de costumbre, estudiamos libro por libro, capítulo por capítulo, pasaje por pasaje, hermanos, para que no se nos pierda nada del consejo de Dios. Amén. Y hoy no vamos a poder llevar mucho de los Romanos, tal vez el primer versículo, pero la introducción es muy importante. Quiero que conozcamos la persona que escribió, que estaba detrás de la carta de los Romanos. Amén. Pablo de Tarso, un apóstol que dio su vida para el Evangelio, que dio su vida para que el Evangelio avanzara. Amén. Y ahora aquí tenemos sus riquezas escritas aquí en la palabra de Dios. Amén. Aquí en el libro a los Romanos. Amén. Miren, obviamente el escritor de esta carta fue Pablo. ¿Verdad que sí? Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Amén. Destinada originalmente a la iglesia de Roma, obviamente, que era la capital del imperio en ese tiempo. Amén. Lo dice Romanos 1:7. Si vamos ahí, dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Ok? Le está escribiendo la carta a los miembros de la iglesia, a los que creyentes en Cristo Jesús, porque les llama santos. Dice, gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Obviamente la carta fue escrita por Pablo, dirigida a los romanos en ese tiempo. Amén. A la iglesia que estaba en Roma. No a los romanos ciudadanos, sino a la iglesia que se congregaba en Roma, en la capital. Amén. Ahora, al igual que el primer rey
de Israel, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Saúl, Saulo. Amén. Era el nombre de Pablo también. Pablo también se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Ahora, Saulo o Saúl significa el más buscado o exaltado. Acuérdense, Saúl, el primer rey de Israel, era el más buscado por el pueblo. El pueblo pidió a Dios que se les diera un rey humano y el Señor excedió. Amén. So, ese era el nombre, perdón, de Saulo o Saúl, que significaba el más buscado o exaltado. Pero Pablo, después de haber nacido de nuevo, obviamente una persona humilde, cambió el nombre de Saulo a Pablo. Pablo ahora era el nombre que iba a llevar para el resto de su vida. Y el nombre significa pequeño o insignificante. Eso es lo que debemos de ser nosotros, hermanos. Ser más pequeños para que Cristo sea más grande en nosotros. Amén. Ahora los dos eran de la tribu de Benjamín. El primer rey de Israel y Saulo de Tarso, que después fue llamado Pablo. Amén. Filipenses 3:5, Pablo escribió esto: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Amén. Pablo era muy arrogante antes de nacer de nuevo, igual que nosotros. Amén. Es necesario nacer de nuevo, dijo el Señor Jesucristo. Y no solo eso, Pablo era ciudadano romano y de nacimiento. Amén. Hechos 16:37 dice: pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin ser condenados, siendo nosotros ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan fuera a escondidas. Pues no, que vengan ellos mismos a sacarnos. Amén. Pablo era un ciudadano romano, aunque era fariseo. Versículo de los Hechos, capítulo 22, 25 y 28. Dice esto: pero apenas lo estiraron con las correas, Pablo le dijo al centurión que estaba frente: ¿es lícito ustedes azotar a un ciudadano romano que no ha sido condenado? El tribuno respondió: yo logré esta ciudadanía con una gran suma, pagó bastante dinero. Entonces Pablo dijo: pero yo la tengo por nacimiento. Pablo había nacido en la ciudad de Roma. No en la ciudad de Roma. Vamos a mirar ahorita dónde él nació. Era parte del Imperio Romano, por eso él era ciudadano. Amén. Aquí tengo en mis notas. Pablo nació en Tarso. Hechos 9:11. El Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso. Amén. Dice: porque he aquí él está orando. Él era de Tarso, una ciudad muy importante. Era una ciudad importante de Roma. Hechos 21:39. Dice, ¿dónde lo tengo? Aquí. Soy un hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel en la estricta observancia de la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios como lo son todos ustedes hoy. Amén.
Era una ciudad importante en la provincia romana de Cilicia, en Asia Menor, que ahora es normalmente Turquía, hoy en día. Amén. Él creció y estudió en Jerusalén bajo la tutoría, del celebrado rabino Gamaliel. Amén. Ya les leí esa escritura, Hechos 22:3. Al igual que su padre, Pablo fue fariseo. Amén. Hechos 23:6. Entonces Pablo, sabiendo que una parte del Sanedrín eran saduceos y la otra parte fariseos, gritó en el Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Es por la esperanza y la resurrección de los muertos que soy juzgado. Amén. So, él era un fariseo al igual que su padre era un fariseo. Miembro de la secta judía más estricta, los fariseos. Filipenses 3:5. Pablo escribió: ciudadano al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Una secta muy estricta del judaísmo. Pablo era parte antes de que el Señor Jesucristo lo tocara, el que el Señor Jesucristo le diera nuevo nacimiento. Amén. Ahora Pablo se le otorgó nuevo nacimiento, como estamos hablando, milagrosamente cuando iba rumbo a Damasco. Precisamente iba persiguiendo a los cristianos. Quería golpearlos, quería encerrarlos, quería callarlos. Es más, si tenía que matarlos, lo hacía. Amén. Cuando Pablo fue nacido de nuevo, convertido al Señor Jesucristo, fue como en el año 33 o 34. Tal vez un poquito antes o después de que naciera el Señor Jesucristo. Amén. Perdón, de que muriera en la cruz. Fue impactado por una luz, dice la palabra, y él cayó al suelo, y obviamente el Señor Jesucristo le explicó qué era lo que estaba pasando y nació de nuevo. Ahora, después de ese momento, Pablo inmediatamente comenzó a proclamar ¿qué? El mensaje, el evangelio de Cristo Jesús. Amén. Hechos 9:20-21. Y enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas diciendo: este es el Hijo de Dios. Aleluya. Él trabajaba siempre para el evangelio, siempre para el Señor. Todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y no ha venido acá para eso mismo? ¿Para llevarles presos antes los principales sacerdotes? Claro, ellos sabían quién era Pablo, ellos sabían quién era Saulo, qué venía a hacer. Amén. Por esa misma razón, por poco, y lo matan, porque él comenzó inmediatamente a predicar el evangelio. Y si algo está el mundo en contra, es en contra de las cosas del Señor, en contra de las cosas de Cristo. Lo estamos mirando hoy en día, en estos últimos días se miran todas las cosas tan terribles que están pasando, hermanos. No sé si escucharon la última noticia donde en un lugar decapitaron a 70 hombres, mujeres y niños que eran cristianos. Qué triste. Hermanos, tenemos que orar primeramente por las personas que están pasando persecución, pero nosotros, hermanos, también tenemos que, pase lo que pase, tenemos que seguir adelante. No tenemos que tener miedo.
tenemos que predicar el evangelio como lo hizo Pablo todo el tiempo, hasta el último día de su vida. Hechos 9, 23 al 25. Pasados muchos días, los judíos consultaron entre sí para matarle, porque ya los estaba volviendo locos. Amén. Pero sus acechanzas fueron conocidas por Saulo y guardaban aún las puertas de la ciudad de día y de noche para matarle. ¿Qué? Querían hacerle daño el 25. Entonces sus discípulos tomaron a Saulo de noche y le bajaron por un muro en una canasta. Lo salvaron. Salvaron a Pablo. Amén. Segunda de Corintios 11, 32 y 33 dice: en Damasco el gobernador bajo el rey Aretas aguardaba la ciudad de los damasqueños para prenderme, pero fui descolgado del muro por una ventana en una canasta y escapé de sus manos. Amén. Igual que el Señor Jesucristo fue perseguido, igual Pablo fue perseguido, igual nosotros seremos perseguidos. Recuerden, Cristo lo dijo: a ustedes no los persiguen por ustedes, los persiguen porque yo estoy en ustedes, porque yo vivo en ustedes. El mundo, como les digo, desprecia las cosas del Señor. Ahora, lo bajaron por una canasta. Después de eso, Pablo pasó 3 años. 3 años en el desierto de Arabia, Nabatea. Amén. Al sureste del Mar Muerto. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué hizo Pablo en ese tiempo? Durante ese tiempo, él recibió gran parte de su doctrina como revelación directa del ¿quién? Del Señor Jesucristo. Amén. Lo miramos en Gálatas 1, del 11 al 12. Dice: pero les hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. ¿Ok? No es según hombre. Porque yo no lo recibí ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo mismo enseñó al apóstol todos los misterios que después nos reveló en las epístolas que escribió a todas las iglesias, y que finalmente terminó siendo canonizado aquí en la palabra de Dios para nosotros, para nuestro beneficio. Para eso es. Amén. Ahora, más que cualquier otra persona, hermanos, Pablo fue el responsable de esparcir o el esparcimiento del evangelio a lo largo del Imperio Romano. Más que nadie, más que ninguna otra persona. Él hizo 3 viajes misioneros. Amén. Por gran parte del mundo mediterráneo, incansablemente predicando el evangelio que en un tiempo buscaba o buscó destruir. Hechos 26, 9 al 10. Pues yo, la verdad, había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y esto hice en Jerusalén, como lo hacen hoy muchos hoy en día. Están en contra del evangelio y no saben que el evangelio es la verdad. No entienden hasta que el Señor les abra los ojos o les abre los ojos. Eso fue lo que pasó con Pablo. Versículo 10. Y esto hice en Jerusalén, habiendo recibido autorización de los principales sacerdotes. Imagínense, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, los cristianos, los creyentes. Y cuando les mataban, yo di mi voto contra ellos. Pablo, imagínense. Amén. Ahora, después de que regresó a Jerusalén, llevando una ofrenda para la iglesia en tiempo de escasez, él fue falsamente acusado por algunos judíos ahí,
Hechos 21, 27 al 29. Dice, cuando iban a terminar los 7 días, los judíos de Asia, al verle en el templo, comenzaron a alborotar a todo el pueblo y le echaron mano, gritando, hombres de Israel, ayuden. Este es el hombre que por todas partes anda enseñando a todos contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido griegos del templo y ha profanado este lugar santo. No era cierto, era mentira. El 29, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, un efesio, y suponían que Pablo lo había metido al templo. Amén. Solamente era una suposición, pero no era verdad. Por eso se dice que falsamente fue acusado por los judíos. Ahí, y a Pablo se le había dado advertencia. Un profeta le había dicho, no vayas a Jerusalén porque vas a ser atado y vas a sufrir en Jerusalén. Y Pablo dijo, a mí no me importa. Yo estoy listo para morir. Pero lo que tengo que hacer es llevar el evangelio de Dios que el Señor me ha mandado a llevar. Amén. Y desgraciadamente fue salvajemente golpeado por una multitud enfurecida. Totalmente fuera de control. Hechos 21, 30 y 31 dice, así que toda la ciudad, imagínate, toda la ciudad se agitó e hizo un tumulto del pueblo. Se apoderaron de Pablo y le arrastraron fuera del templo. Y de inmediatamente las puertas fueron cerradas. ¿Por qué? Porque lo querían matar. Mientras ellos procuraban matarle, llegó aviso al tribuno de la compañía que toda Jerusalén estaba alborotada. Les avisaron a los romanos que habían disturbios. Y obviamente los soldados no toleraban esas cosas y fueron a mirar qué estaba pasando y casualmente, no casualmente porque el Señor está en control, salvaron a Pablo de lo que le iba a pasar ahí. Amén. Entonces, desde ese momento, Pablo fue arrestado por los romanos, aunque los gobernadores Félix, Festo, Herodes, Agripa, el segundo, no lo hallaron culpable de ningún crimen contra el Estado. Amén. La presión de los líderes judíos mantuvo a Pablo bajo custodia romana. ¿Ok? Siempre trataban de echar mentiras para que Pablo fuera aniquilado, para que lo mataran. Amén. Ahora, como esa presión de los judíos casi persuade a los gobernadores, Pablo apeló al César. Acuérdense, Festo le dijo, Pablo, ¿estás dispuesto a regresar a Jerusalén a que te juzguemos allá? Y los judíos tenían ya un plan para que cuando él fuera llevado a Jerusalén en el camino lo iban a matar. Obviamente eso no era lo que Pablo quería y tuvo que apelar al César. Amén. So Pablo apeló al César después de 2 largos años, donde finalmente fue mandado a Roma. Finalmente decidieron mandarlo a Roma y esa fue otra trayectoria, amén. Después de un turbulento viaje en el mar, y lo puedes mirar en Hechos 27, 28, como les digo, acabamos de terminar esos 2 capítulos, que incluye una tormenta tan violenta de 2 semanas, donde naufragó y el barco se hizo pedazos. Si se acuerdan, amén. Pablo finalmente llegó a Roma. Allí fue soltado por un breve periodo,
de ministerio, ¿ok? Solo para ser arrestado una vez más, ¿ok? Porque Pablo sí iba a llegar a Roma, pero no saldría de Roma, ¿ok? Pablo, al igual que Juan el Bautista, murió como mártir al ser decapitado por el César al cual apeló, alrededor de los años 65 o 67 después de Cristo. Y esto escribió Pablo en 2 de Timoteo 4, 6, 9, del 6 al 7, dice, porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo, hermanos. Guardar la carrera, guardar la fe hasta el fin. ¿Ok? Pablo, hermanos, no era de una estatura física impresionante. No digamos que era una persona alta, robusta, fuerte. Amén. Mira, 2 Corintios 10, dice, porque dicen, aunque sus cartas son duras y fuertes, su presencia física es débil y su palabra despreciable. Piensan que Pablo era chaparrito, que Pablo era pelón, que no podía mirar bien, que tenía problemas con sus ojos. Miren, Gálatas 4 del 13 al 14 dice, ¿saben que fue a causa de una debilidad física que les anuncié el evangelio la primera vez? Y lo que en mi cuerpo era prueba para ustedes, no lo desecharon ni lo menospreciaron. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Como al mismo Jesús lo recibieron. Amén. Pero aunque Pablo no era de estatura física impresionante, espiritualmente era otra cosa. Espiritualmente hablando, amén, era una persona fortalecida. No hay palabras para describir cuán grande era el Señor, era Pablo espiritualmente, amén. Estaba lleno de poder y ese poder solo viene de lo alto, solo viene de Cristo. Mira, Filipenses 4, 12 y 13, Pablo escribió esto, sé vivir en la pobreza, sé vivir en la abundancia, en todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura, cuando hay escasez, cuando hay abundancia. Dice, hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Y ahí es donde viene el verso 13, que muchos lo citan sin citar el verso 12 que les acabo de dar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. Pero debe de ser en cualquier tiempo, no solamente en los tiempos de abundancia, no solamente en los tiempos cuando no hay ningún problema. Tiene que ser siempre, hermanos. Amén. Ahora, el ser débil físicamente no le importó a Pablo. ¿Ok? Porque la gracia de Dios probó ser suficiente para proveer toda necesidad que él tuvo. Al igual que a ti y a mí. Es la misma gracia, la misma
misericordia. Mira, 2 Corintios 12, de 9 al 10. Y me ha dicho el Señor: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por esto me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Espíritu Santo capacitó a este siervo débil, chaparro, que su físico no era muy impresionante. Lo capacitó y lo llenó del Espíritu Santo de Cristo para terminar exitosamente su ministerio. Amén. Como lo dijo él en el verso 7 de segunda de Timoteo. Dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Amén. Ahora, Pablo escribió Romanos cuando estaba en Corintio. ¿Ok? Él refirió a la hermana Febe, en Romanos 16, 1 y 2. Pablo escribió esto: le recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia que está en Cencrea, para que la reciban. Ella iba para allá. Para que la reciban en el Señor como es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa que sea necesaria, porque ella ha ayudado a muchos, incluso a mí mismo. ¿Ok? Cencrea era un puerto en Corintio. Romanos 16, 23. Le saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Le saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. ¿Okay? Gallo y Erasto, hermanos, eran quienes estaban asociados con Corintio. Eso lo podemos ver, por eso los teólogos piensan que él escribió esa carta estando en Corintio, la carta a los romanos. Amén. Ahora, el apóstol escribió la carta hacia el cierre de su tercer viaje misionero. ¿Ok? Lo más probable es que fue en el año 56, después de Cristo, obviamente. Romanos 15, 25 y 26, él escribió esto: pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Eso quiere decir que estaba en Corinto y iba a ir a llevar la ofrenda a Jerusalén. Mira, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Él iba a ir para allá. Por eso los teólogos pueden mirar, o muchos dicen que escribió la carta cuando él estaba en el puerto de Corintio. Ahora esto lo indica que se preparaba para partir a llevar esa ofrenda a los creyentes pobres en la iglesia de Jerusalén. Amén. La carta fue entregada por la hermana Febe. Como él mismo dijo, recíbanla. En Romanos 16, 1, 2 dice el número 2: para que la reciban en el Señor como es digno de los santos. Amén. La carta fue entregada por la hermana Febe.
esa es la introducción, hermanos, a el libro de Romanos escrito por Pablo. Y vamos a mirar el primer versículo aquí, porque es lo único que nos va a dar tiempo para terminar. Amén. Dice Pablo, permítame. De tanto que uno habla, se le seca la garganta. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Algo tan simple que Pablo escribió, pero tan importante, hermanos. Amén. Dice Pablo, siervo de Cristo Jesús. Esta palabra común en el Nuevo Testamento para aludir a un esclavo que permanentemente y voluntariamente sirve a un maestro que no solo ama, sino que respeta. Amén. Eso es ser un esclavo, eso es ser un servidor. Y Pablo aquí claramente dice, Pablo, siervo, esclavo, servidor de Cristo Jesús. Mira, en Éxodo 21, 5 y 6, la palabra dice esto. Éxodo. Si su amo le ha dado mujer y ella ha dado hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán su amo. Perdón, serán de su amo. Está hablando de un esclavo. De un esclavo. So dice que si él decide, ya llega el tiempo de que él se puede ir. Y si él obtuvo su mujer y sus hijos cuando él estaba bajo la esclavitud del amo, la mujer y los hijos le pertenecen al amo, no le pertenecen a él. ¿Ok? O no le pertenecían. El número 5. Y si él insiste en decir, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre. Es su decisión. Él elegía. Entonces su amo lo acercará ante los jueces, lo acercará a la puerta o al poste de la puerta y le dará la oreja con una lesna. Le va a hacer un piercing, le va a hacer un hoyo. Amén. Y le servirá para siempre. Y le servirá para siempre. Amén. Esto, hermanos, esa escritura describe perfectamente a Cristo Jesús. Amén. Así como el esclavo en el Antiguo Testamento podía elegir seguir siendo esclavo por amor a la familia y al amo. Amén. Así también el Señor eligió convertirse en esclavo por amor a su esposa, la iglesia. Igualito. Amén. Efesios 5, 25 al 27. Dice, esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Amén. Para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Amén. Él se entregó por su esposa, así como el esclavo también prefería quedarse siendo esclavo porque amaba a su esposa. Cristo también se despojó de todo, se convirtió en un hombre. Amén. Siendo Dios, por ti y por mí se entregó, por esos santos preciosos, por la iglesia. Amén. Por su esposa.
por amor a sus hijos también. Juan 1:12 dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Amén. Lo hizo por amor a sus hijos también. Y por último lo hizo por amor a su Padre. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Es lo que deberíamos de hacer también nosotros. Hacer siempre lo que le agrada a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo, hermanos, llegó a ser ese tipo de siervo. Al igual que el Señor Jesucristo se entregó completamente. Gálatas 1:10. ¿Busco ahora convencer a los hombres o a Dios? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería esclavo de Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo no agrado a los hombres, yo quiero agradar a mi Dios. Y eso es lo que nosotros también deberíamos de hacer, solo agradar a Dios. Tito 1, del 1 al 4. Escribió ¿dónde lo tengo? Bueno, parece que ese no lo puse aquí en mis notas. Con tantas escrituras que tengo, esa no la. Pero vamos ahí, vamos a Tito, capítulo 1. Ok. Está después de Timoteo. Pablo escribió esto en el versículo 1 en adelante. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo según la fe de los elegidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad, la cual es según la piedad. ¿Ok? Nadie es obligado, hermanos. Todo lo tenemos que hacer por voluntad. ¿Ok? Mira, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo según la fe de los elegidos. Los que son elegidos son porque creyeron, porque creen en Dios, porque creen en Jesús. Y el pleno conocimiento de la verdad. No hay mentira, no hay engaño. Todo es basado en la verdad, la cual es según la piedad. Basada en la esperanza de la vida eterna, que el Dios que no miente prometió desde antes del comienzo del tiempo. Amén. Ese es nuestro Dios, hermanos. Número 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra en la predicación que se me ha confiado por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Ok? Pablo no se eligió ser apóstol él mismo. Él fue elegido apóstol por el mismo Señor Jesucristo. Amén. Y dice el 4, a Tito, verdadero hijo según la fe, que no es común, gracia y paz a Dios, Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ahora, necesitamos de comprender algo, hermanos. Hoy en día, todos se autonombran apóstoles. Apóstoles. Donde quiera hay apóstoles, donde quiera hay ya personas que supuestamente fueron enviadas por Dios, que se les da nueva revelación. Toda la revelación que necesitamos ya está aquí en la palabra, hermanos. No nos confundamos. Amén. No estoy diciendo que no haya personas que son enviadas por Dios, que eso es exactamente lo que significa apóstol. En griego significa uno que es enviado. ¿Ok?
Ahora, todos somos enviados, pero no todos somos apóstoles. Amén. En el Nuevo Testamento, este nombre apóstol se refiere al principio de los 12 hombres. ¿Ok? Ahora nota que dije hombres. El Señor Jesucristo eligió a hombres. No por hacer nada o menos a la mujer no es menos. Pero el Señor eligió a hombres para apóstoles, para este ministerio, para escribir su palabra. ¿Ok? Escribió a hombres. Cristo los escogió para que lo acompañaran. ¿Ok? Mira, vamos a leer Marcos 3 del 13 al 19. Pongan atención, porque aquí hay algo muy importante. ¿Ok? Dice el 13. Entonces subió al monte y llamó así a los que él quiso, y fueron a él. Constituyó a 12. ¿Cuántos constituyó? A 12 solamente. Constituyó a 12 a quienes nombró apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Ok? Y tener autoridad para echar fuera demonios. Muy importante. Y constituyó otra vez a 12. Y para que no haya duda, los nombró. Puso el nombre. Aquí dice a Simón, a quien le puso por nombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, el hermano de Jacobo. A ellos les puso por sobrenombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. ¿Ok? A Andrés, a Felipe, a Bartolomeo, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo y a Simón el cananita, y por último a Judas Iscariote, el que le entregó. ¿Ok? Debemos entender eso. ¿Ok? Cristo les dio poder para confirmar su apostolado con milagros. Amén. Cristo lo hizo. Otra vez, Mateo 10 del 1 al 4. Pongamos atención. Entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad, o apóstoles, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los apóstoles son estos. Una vez más, por nombre, primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, también Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomeo, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, quien lo entregó. Donde quiera que se nombra Judas Iscariote, siempre está después el que lo entregó. El que lo entregó. Qué triste. Amén. El que entregó al Señor Jesucristo. Otra vez, aquí en Mateo 10, 1, 4, otra vez los llama por nombre. Les dio autoridad para hablar como sus representantes legales. Muy importante. ¿Ok? Ahora mira, cada libro del Nuevo Testamento fue escrito por un apóstol o por alguien que estaba en sumisión a su auspicio directo a uno de los apóstoles. ¿Ok? Muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo mismo les enseñó lo que iban a escribir. Después, el Espíritu Santo les recordó. Porque como seres humanos no se iban a recordar las cosas más importantes. Por eso la escritura es inspirada, es escrita
por los apóstoles que Cristo preparó, ¿no? No son cualquier persona. Muchos dicen, no, pues es que escrito por un hombre, es erróneo, bla, 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 bla. El que lee la palabra se puede dar cuenta de que es palabra viva, eficaz, de que el Señor está detrás de ella. Amén. Cada libro escrito en el Nuevo Testamento fue escrito por un apóstol o por alguien que estaba en sumisión a un apóstol. Amén. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he hecho. Amén. Sus enseñanzas ahora son el fundamento de la iglesia. La Biblia es tu fundamento, es mi fundamento, santo. Amén. Tú que eres santo, tú que crees en Cristo, ahora esto es en lo que tú te debes de basar. En la palabra solamente. Aquí está toda la revelación que necesitamos ya. La revelación fue primeramente dada a los apóstoles para que fuera escrita, para que todo aquel que lea y entienda y tenga oídos para oír, comprenda lo que el Señor quiere decirle. Amén. Efesios 2, 19, 20. Dice, por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos tú y yo, los que leemos la Biblia, los que hemos nacido de nuevo. Amén. Dice el 20, han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. No se olvida el Antiguo Testamento, se incluye los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular, la fundación, lo más importante. Amén. Cristo mismo seleccionó a Pablo, quien escribió Romanos, para esta posición. Hechos 9:15 dice, y le dijo el Señor, ve, porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Elegido por Dios también. Pablo era un verdadero apóstol. Él escribió la mayoría del Antiguo Testamento. Claro que debía de ser un apóstol. Amén. Escogido por el Señor. Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni por medio de hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, quien lo resucitó de entre los muertos. El llamado venía desde lo más alto, desde el Padre, el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo lo confirmó. Amén. Y el mismo Señor Jesucristo fue en quien lo adiestró para cumplir este ministerio. Gálatas 1:12 dice, porque yo no lo recibí ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Versículo 15 y 16. Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté de inmediato con ningún hombre. Su enseñanza vino directamente del Señor Jesucristo. Amén. Pablo era un apóstol, Pedro era un apóstol y los demás que ya miramos los nombres. Amén. Todos ellos fueron constituidos para enseñar, para
para que fueran fundamento de nosotros, la iglesia. Amén. Y para terminar, vamos a terminar con con esta escritura. Primera de Corintios 15 del 1 al 11. Pongamos mucha atención, amén. Dice, además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron y en el cual también están firmes. El evangelio es para que lleguemos a nacer de nuevo, para que caminemos constantemente y para que nos mantenga firmes. Dice el 2, por el cual también son salvos si lo retienen como yo se los he predicado. De otro modo creyeron en vano. Si no crees que Cristo es Dios, que Cristo fue Dios, era Dios, sigue siendo Dios, que se convirtió en un hombre para morir en tu lugar, para tomar tu lugar y después ascender al cielo. Si ese no es el evangelio que tú conoces, es un evangelio en vano. Dice el 3, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí de Cristo. Que Cristo murió por nuestros pecados. Si miras, este es el evangelio que tú debes de conocer. Este es el evangelio que nos salva. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, como dice la palabra, ¿ok? Que apareció a Pedro y después a los 12, otra vez a los discípulos que él constituyó apóstoles. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. El 7. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. El 9. Pues yo soy el más significante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. El verdadero apóstol ni siquiera toma eso como si fuera grande para él. Claro, es grande en Dios, pero eso no debe de ser para que nosotros nos exaltemos y pensemos que somos más que cualquier otra persona. Somos igual. Seguimos siendo igual, hermanos. No hay diferencia en una persona que conozca más escritura o tenga más revelación del Señor. Es más, debería de portarse todavía más humilde esa persona. Amén. Dice el 9, mira, pues yo soy el más insignificante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. El número 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Dice, yo no voy a parar. En mí su gracia no es en vano. Yo voy a seguir haciendo lo que el Señor me mandó. Dice, más bien, he trabajado con afán para que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. ¿Ves? Él no se exalta el mismo. Dice, porque ya sea yo o sean ellos, así predicamos y así han creído. Amén. Ese era un poquito de las cosas que escribió Pablo, el autor del libro de los Romanos. Amén. Y ya después, el siguiente domingo, ya vamos a entrar de llenos al primer capítulo. Nomás quería darles una introducción de el libro de los Romanos, escrito por Pablo de Tarso. Amén. Por Saulo, que se convirtió en Pablo, el más pequeñito. Así deberíamos de ser nosotros. Amén. Bueno, vamos a darle gracias al Señor en esta tarde. Vamos a orar para que el Señor
lleve esta palabra, que el Señor mande lo que tiene que hacer a su palabra y que su palabra no regrese en vano, que no regrese vacía. Padre, gracias, Señor. Te damos, Señor, en esta tarde, porque solamente tú eres bueno, solamente, Señor, tú eres el que nos da todo lo que necesitamos, Padre, en esta palabra, en este libro que es tan importante para cada uno de nosotros. Señor, te pedimos, guardes a mis hermanos, guardes a mis hermanas en estos tiempos difíciles, que guardes a todos aquellos, Señor, que has traído a este país por una o alguna otra razón, Señor, que no les falte nada, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, que los guardes y donde quiera que vayan, Señor, estén seguros. Te lo pido en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, nos miramos hasta la próxima y espero que tengan un poquito de paciencia mientras que regresamos a la iglesia en un breve tiempo. Amén. Que el Señor me los bendiga. Adiós.